Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día. La primera del libro del Levítico en el capítulo 23. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés: Di a los hijos de Israel, cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, llevaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado en que llevéis la gavilla para el balanceo ritual, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofreceréis una oblación nueva al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación el día 15 de ese séptimo mes. Comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor, y durante 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica, no haréis trabajo servil alguno. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones. Al día de reunión religiosa solemne, no haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblación, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda cada día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 80. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras tembladas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. El santo evangelio que meditaremos en este día es el evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículos 54 al 58.
En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos pide un corazón dispuesto a su gracia, un corazón lleno de fe para que podamos ver las maravillas del Señor. Esto es lo que el Señor nos pide. En una ocasión alguien se acercó a Jesús a pedirle un milagro y el Señor le dijo que se haga conforme a tu fe, conforme tú creas. Tú y yo le ponemos el límite a Dios. Dios todo lo puede, pero puede hasta donde nosotros le dejemos actuar. El llamado del Evangelio en este día es un llamado a la confianza. La gente estaba admirada por la enseñanza de Jesús y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría, esos milagros? No es el hijo del carpintero, no lo vimos crecer acá en el pueblo. Su madre no es María y sus hermanos no están aquí con nosotros. ¿De dónde saca eso? ¿Cómo hace? Y se escandalizaban a causa de Jesús. Les resultaba escandaloso que alguien del pueblo, alguien que habían visto crecer desde niño, ahora tuviese tanta sabiduría y sacara milagros. Se escandalizaron y entonces Jesús dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Que no nos falte la fe hoy, hermanos. Que no nos falte esa confianza en Dios, ese abandono, esa oración constante a nuestro Señor. El Señor espera de nosotros la confianza. Cuando el Señor revela a Sor Faustina Kowalska esta devoción de la Divina Misericordia, cuando el Señor revela este misterio de la Divina Misericordia, le va a revelar a esta religiosa polaca que lo único que Dios necesita de nosotros es confianza. Por eso en el cuadro que Sor Faustina manda a pintar por mandato de Jesús, dice Jesús y firma en esta pintura, en este cuadro: Jesús, yo confío en ti. Porque las almas que confían en Dios no quedarán defraudadas. Mirad las generaciones antiguas, Eclesiástico 2:10. ¿Quién que haya puesto su confianza en el Señor quede defraudado? Nadie queda defraudado si pone su confianza en Dios. Moisés confió en Dios, Abraham confió en Dios. Tantos grandes de la fe confiaron en Dios y vieron su gloria. Hoy yo te animo a confiar en el Señor, a confiarle esa situación que estás viviendo con un hijo. Confíasela al Señor. Sigue orando, no te desanimes. Santa Mónica oró 30 años por su hijo y al final no solo logró su bautismo, sino logró un sacerdote, un obispo, un doctor de la iglesia. Sigue orando, aunque las cosas parezcan empeorar y nada mejorar. Ten en cuenta de que Dios está obrando y que Dios se toma su tiempo cuando lo que te va a dar es grande. Cuando necesita que nuestro corazón se prepare en más oración, es porque la bendición que nos va a dar necesita un cimiento donde soportarse, un cimiento espiritual de oración.
Además, cuando recibamos al final lo que tanto hemos pedido, lo agradeceremos más que cuando las cosas se nos dan de balde, así, sin orar, sin esforzarnos. Se valora más lo que se ha luchado, lo que se ha batallado. Por eso es que hoy el Señor pide nuestra fe, pide nuestra confianza, que no nos escandalicemos de la bondad de Dios. Mientras que otros se desgastan por hacer dinero, por construir cosas humanas, dice la palabra de Dios, Dios da el alimento a los suyos mientras duermen. Esta es la confianza que yo tengo. Esta es la confianza que quiero compartir contigo. Una confianza en Dios providente, en el Dios que todo lo ve, que sabe lo que estás sufriendo, que sabe lo que estás necesitando y que te anima a un camino de fidelidad. A veces somos buenos para pedir a Dios, confiamos en Dios, pero no somos fieles a Dios. Hacemos lo que se nos antoja, hacemos lo que tenemos bien entendido que va en contra de las leyes divinas y así esperamos recibir de Dios. También la fe implica una condescendencia, también la fe implica una coherencia de vida. Puedo tener mucha fe y saber que Dios existe, pero esto también lo hace el espíritu del mal. Satanás también sabe que Dios existe y que es muy poderoso, pero no le obedece. Entonces la fe debe ir acompañada de obras, ya lo dice el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te enseño cuál es mi fe. Si tú y yo decimos tener fe en Dios, entonces hemos de obedecerle. Entonces hemos de seguir sus instrucciones. ¿Dónde están esas instrucciones? Aquí en la palabra de Dios, queridos hermanos. Miremos cómo la Iglesia Católica no se ha inventado el ir a misa, el confesarse, no se ha inventado lo que hoy se nos exige para ser católicos practicantes. Esto viene desde antiguo. Ya el libro del Levítico habla de todas esas normativas que Dios da al pueblo, porque Dios es un Dios que guía y que orienta al pueblo para que viva su fe. Y es un Dios celoso. Y es un Dios que da instrucciones y no con el ánimo de que desestimemos sus instrucciones, de que hagamos caso omiso de las instrucciones, sino que como todo papá, todo mamá o todo profesor, maestro, da instrucciones para que los alumnos las sigan y puedan obtener el resultado esperado. Asimismo, Dios nos da instrucciones. Ya en el libro del Levítico se narra cómo Dios fue instruyendo al pueblo en las celebraciones litúrgicas, las celebraciones anuales de la Pascua, la fiesta de las tiendas, la fiesta de los panes ácimos, porque de alguna forma la obediencia a Dios, la práctica ritual sustenta nuestra fe. Yo no le puedo decir a Dios, te amo, pero yo hago lo que yo quiera. Yo oro cuando quiera, yo guío mi vida por donde a mí se me antoje. No, yo tengo que demostrarle a Dios que lo amo, no solo con palabras también está bien que le digamos que lo amamos, que Él es todo para nosotros, pero qué importante con nuestras obras, con nuestra vida. Y así como en el Antiguo Testamento Dios mandó hacer las celebraciones litúrgicas y con bastante detalle va detallando el día 15 del mismo mes. Tiene que ser el día 15, no el día 14 ni 16, sino el día 15. Reuniréis la asamblea litúrgica, no haréis ningún trabajo servil en ese día. Es decir, que era un día de
solemnidad de respeto y de consagración a Dios. ¿Qué hace la comunidad cristiana, la comunidad de la Pascua? Toma estas normativas que ya Israel había asimilado, insertado en su cultura, toma todos esos elementos litúrgicos y los enriquece con la experiencia de la Pascua, de la resurrección del Señor, y empiezan a hacer la celebración de la Pascua, la celebración del día del Señor, descansar el día en que Jesús resucitó como el día más solemne. Así lo entendió la comunidad y es lo que tú y yo heredamos hoy. Hemos heredado una tradición que ha pasado de abuelos a nuestros padres y nuestros padres nos la transmitieron. Una fe que se expresa en la celebración litúrgica. Qué importante es que salgas de casa. La pandemia nos ha dejado un saldo de mucha gente que no volvió a la iglesia, no volvió a la práctica litúrgica, perdió esa devoción por la Eucaristía dominical, por las fiestas pascuales. Qué triste que en Semana Santa las personas, en lugar de pensar en toda esta celebración, festividad ritual de la Pascua, del Jueves Santo, la Cena del Señor, la acción litúrgica de la Pasión del Señor. En lugar de hacer esto, la gente se va de viaje, se va a descansar a una cabaña, se van para un hotel, un resort, la playa. ¡Qué triste! ¿Cómo estaría de triste Moisés al saber que el pueblo, en lugar de seguir estas instrucciones que Dios había dado con precisión, pues el pueblo tomó esos días para vacacionar, para comer, para disfrutar, para bailar, para trabajar, porque hay días de trabajar y hay días que no son para trabajar. Estaría muy triste Moisés. Pues pensemos que así de triste se pone el corazón de Dios cuando tú y yo vamos abandonando la celebración litúrgica, que es la fuente, es el culmen de la vida cristiana, el ambiente celebrativo. Los que ya tienen el catecismo de la Iglesia Católica, lean en el catecismo de la Iglesia Católica ese apartado a la celebración de la liturgia, los sacramentos. Qué cosa tan importante es celebrar la fe. Está muy bien que te nutras con el Evangelio diario, pero que esto no te lleve a decir, no, yo ya no voy a la iglesia. ¿Para qué si ya el padre Ronald me hizo llegar el Evangelio a casa? Este medio digital es una forma de estar en sintonía diaria con el Señor, pero esto no nos exonera de ir a misa el domingo. Y si puedes ir a misa en semana, pues ir a misa en semana. Muchos de ustedes dan testimonio de cómo el haberse preparado con este evangelio que comparto en el medio digital les facilitó la celebración de la liturgia. Cuando llegaron a la iglesia, se proclamaron las lecturas en la misa, ya ustedes estaban sintonizados. Cuando el Padre empezó a dar la homilía, ya ustedes tenían muchos elementos y recursos para meditar y asimilar mucho mejor la homilía. Así funciona este medio digital. No nos puede exonerar de ir a misa los domingos, de ir a las fiestas patronales, las fiestas de guarda, porque Dios lo manda. Y es una forma de expresar nuestra fe, porque si tú dices, ay, yo tengo mucha fe en Dios, yo creo muchísimo en Dios, no, yo amo a Dios y yo le pido a Dios con mucha fe. Pero si no observas esta parte ritual que narra el Levítico, esta parte de respetar los días del Señor, las fiestas anuales de la Navidad, la Pascua, la Cuaresma, la celebración de los santos de nuestros países, pues realmente es una fe que no tiene cimiento, es una fe que no tiene dónde sustentarse. Y como dice Santiago,
Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te enseño mi fe. Un católico que lee la palabra todos los días, que va a misa frecuentemente, que no se pierde las fiestas de guarda, que se confiesa, que comulga, es un católico que sin necesidad de decir, yo tengo mucha fe en Dios y creo mucho en Dios, lo está diciendo a gritos con sus acciones. Jesús se puso triste y allí no pudo hacer milagros. No hizo allí muchos milagros por su falta de fe. De pronto tu falta de fe no es esa convicción que tienes en tu mente de que Dios todo lo puede. De pronto ahí estás bien, pero tu falta de fe puede estar representada en que no obedeces a Dios. No hay coherencia entre lo que crees y lo que haces, cómo te comportas con Dios. ¿Qué lugar le das a Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu vida cotidiana? Ahí puede estar manifestada tu falta de fe y por eso Jesús no ha podido hacer muchos milagros en ti. Meditemos sobre esto, pensemos si nuestra falta de fe es en esa parte de la coherencia y empecemos a trabajar en ello para que Jesús note nuestra fe al tratar a los demás, para que Jesús note nuestra fe a la hora de trabajar, de estudiar, de estar en casa, en la vida cotidiana, se note esa fe que hay en mí, esa fe en el Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.